Sí. Buenas, buenas, profesor Merck. Espero que se encuentre muy bien. Veo que nos está saludando desde Viena, la capital de la bella Austria, aquí en Europa. Y antes de que entremos en un diálogo que de seguro va a ser muy interesante, quisiera presentarlo. Usted es el iniciador de IDEAS, como vemos ahí, un instituto intercultural de investigación comparativa que creo que existe desde 2004, es docente en la Universidad de Viena, ha estudiado, su doctorado lo hizo en la Universidad de Innsbruck, en Ciencias Políticas y Filosofía, como otro más acá. Estuvo en la Bien. Universidad de Yucatán en México. Interesante que vamos a hacer este diálogo pues en español, en castellano y no en alemán. También es muy padrísimo, como decimos allá. Un fellowship en antropología y estuvo también en la UNAM. Veo que, bueno, tiene un currículum académico muy extenso, no voy a mencionar todo, pero estuvo de fellow o scholar en Simon Fraser University, West Indies University, también en la Universidad de Varsovia en Polonia, y da o dio clases también en la Diplomatische Academie en Viena, en la Universidad de Quintana Roo, muy bonito destino para dar clases y tal vez después irse a tomar un coco loco en la playa. Pero también en la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil. Y pues IDEAS está vinculado también a la red de América Latina Claxo. Y pues también habla varios idiomas, entre otros español. Bienvenida, profesor. Un placer estar acá con usted y espero que se encuentre bien. Gracias, Alejandro. Quiero saludar a todas y todos. Es un gusto estar en este espacio. Genial. Excelente su español, como un mexicano. Veo que pues ha estado no solo en Quintana Roo, también en Yucatán, En el en, en, DF, en el sí. DF o hoy en día Sí, Ciudad de México. sí, Así que sí. muy mexicano, ¿no? ¿Cómo viene ese interés por la altredad, por fuera de Austria, fuera de Europa, de interesarse por México desde muy joven? Sí, sí, yo me fui la primera vez a México cuando yo tenía 19 años. Fue mi primer viaje. Lo que pasa es que yo tuve un profesor en la Universidad de Innsbruck que me contaba buenas historias de México y cuando yo le preguntaba cuál país sería interesante visitar fuera de Europa, así me aventé un viaje y desde ahí prácticamente me enamoré del país, de la cultura, de las personas. Una buena parte de mi formación académica no la hice en Europa, la hice en México, un postdoctorado en la UNAM, y ahí hice el doctorado en ciencias antropológicas de facto, pero yo viví en Tepito. Yo hice el doctorado con una metodología en la Universidad de Innsbruck, pero de facto el trabajo de campo y casi todo el periodo del doctorado de 3 años, yo pasé en el barrio Bravo, el barrio que hoy en día también sigue siendo un símbolo, ¿no?, de la Ciudad de México. Obviamente, yo viviendo dentro del barrio, yo tengo otra percepción. Hoy en día sí es un poco complicado. Era complicado en mi época también. Estamos hablando de un periodo de hace 20 años, pero el barrio sigue siendo también noble. Tiene algunos interesantes aspectos como la cuestión cultural. Tepito Arte Acá, ahí surgieron también revistas culturales. Yo en algunas de estas revistas culturales participé. El Box fue siempre muy importante en el barrio. Y también hay desde luego muchos problemas que sabemos, pero al mismo tiempo también es un espacio de convivencia, un espacio de sobrevivencia y es un espacio también donde me entré bastante fuerte en lo que Bonfil Batalla llama la México profundo, ¿no? El México Total, total. desde acá, el México que, que no se ve siempre y normalmente la clase media se espanta, pero yo pude hacer amistades ahí
Y la música, ¿no? La música también muy importante en el barrio. La salsa, aunque yo soy más rockero, a mí me gusta más el rock. Yo andaba mucho con un periodista, no sé, tú eres otra generación. Hubo una revista muy importante en México, se llamaba Conecte, que era una revista de rock, una de las revistas de rock más importantes de América Latina, y yo estuve muy vinculado con las personas que hicieron esta revista. Me parece Netflix ahora, en el Netflix de México o de América Latina, están saliendo ahorita algunos documentales sobre rock latinoamericano y enfocándose sobre todo en el rock mexicano. Claro que es uno de los grandes movimientos del rock latinoamericano. Y eso me gustó mucho, sigue siendo gustándome el rock. Y claro, yo conocí a Alejandro Lora, el Tri, Caifanes, me aventé varios conciertos, Café Tacuba, los Tex-Mex, los Heavy Nopales, incluso, yo no sé si se puede decir esto porque suena un poco desde acá, el nombre del grupo, Los Cerdos Sexuales, que era un grupo de rock también de México, y yo estuve muy conectado con esta revista y tuve ahí amigos, sobre todo un amigo que vivió al mismo tiempo en el barrio de Tepito, y así yo caí al barrio y después hice mi doctorado sobre el barrio. Wow, súper Sí, eso interesante. fue. Veo que vamos a hablar de muchas ideas, como lo señala el póster, desde antropología, Sí, música, ciencias políticas. Es increíble que usted vivió en Tepito, ¿no? Porque si es que la gente sí, fuera de México conoce Tepito, pues entonces normalmente tenemos el cliché o el estereotipo que, pues sí, parte es sí, cierto que es una región, una zona muy, muy peligrosa y sí. pues he estado ahí y vivir, conocer la subcultura, no solo el México bárbaro, como decía John Kenneth Turner, sino también No, México. no, 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 esto no es México bárbaro, es un México solidario, es un México cuando una vez cayó la tierra, o sea, la policía al barrio y me querían sacar por ser extranjero, salieron las personas al patio Sí, para defenderme, y sí, esos son los momentos que uno no olvida. Ellos gritaron, él es de aquí, él vive aquí, no lo vayan a llevar, y no me llevaron. Solamente te quiero decir, aquí no son barrios ni bravos en el sentido bárbaro, sino más bien es gente donde hay mucha cohesión social, donde hay apoyo, donde hay solidaridad. Yo quiero hacer ahí esa observación, ¿sí? Que hay que ser muy cauteloso. Um, Incluso a mí me pasó algo parecido allá en Río de Janeiro. Una vez fuimos con el, el autobús de la universidad a una de las favelas más importantes o peligrosas en aquel entonces, la Rocinha, que está también en Río de Janeiro. Y bueno, hubo ahí algunos colegas de Costa Rica que obviamente eran de clase media de Costa Rica y tomaron fotos de las calles donde hay tráfico de drogas, y obviamente no les gustó esto a los habitantes y nos pararon. Y sí, ya con las ametralletas AK-47, con los símbolos de Botafogo y otros equipos de fútbol, ya nos querían uh, pedir más o menos las fotos, y viendo ya la placa de la Universidad de Río de Janeiro, hubo respeto. Sí, ahí hay esa otra parte también de la Universidad Latinoamericana, que es un extensionismo muy fuerte, con trabajo muy fuerte vinculado con la vida social real y los problemas reales, y ahí donde nos salvó prácticamente el símbolo de la universidad y el papel que juega la universidad en la sociedad latinoamericana, ¿no? Es lo mismo en la UNAM, con el temblor. Después ayudó la arquitectura, sociología, en reconstruir las vecindades. Yo incluso en Tepito yo llegué a vivir en una de estas
casas dúplex que se fueron construyendo a base de proyectos de la UNAM, con planes de la UNAM, de la UAM también, Xochimilco, participaron en estos reconstrucciones. Así el papel de la Universidad Latinoamericana también es otro, como aquí en Europa, ¿no? Mucho más hacia el extensionismo, hacia los problemas reales. Muchas veces las personas la consideran como el último remedio no corrupto del sistema, ¿no? Y ahí, desde luego, como profesores, siempre cuidándonos mucho que realmente estamos cumpliendo con nuestras funciones, que cobramos nuestros salarios y nada más, que no se hacen negocios ahí más allá de esto. Y es un papel muy importante que juega la universidad pública en América Latina. Sí, es otra cosa que yo aprendí, ¿no? Que es diferente a la universidad pública o la universidad aquí en Europa, que obviamente netamente tiene esa reproducción intelectual, pero en América Latina tiene una función mucho más social. ¿Cómo ve usted su papel profesional, ya que pues está vinculado a lo personal, esas aventuras interculturales, las diferentes disciplinas, un posgrado en antropología, el doctorado en ciencias políticas, Austria, México? ¿Cómo ve y cómo afecta eso, o cómo nutre esas experiencias interesantísimas a su trabajo cotidiano, ¿no? A su trabajo académico, a su trabajo diario? ¿Cómo? Bueno, son dos elementos. Claro, aquí en Austria yo llevo un papel tradicional clásico de instructor y de profesor y de docente en una universidad como la Universidad de Viena, donde estoy dando mis clases. Trato de hacer clases en inglés para que sea accesible no solamente para estudiantes austriacos, sino para estudiantes de Erasmus. Claro, ahorita hay menos por la cuestión de la pandemia, pero en general doy clases sobre América Latina, así trato de promover un poco el pensamiento latinoamericano. Tengo una clase regular sobre teoría política latinoamericana. Ahí la universidad me está dando un espacio en la Diplomatische Akademie, en la Academia Diplomática. Ahí estoy impartiendo un seminario avanzado y también para estudiantes, pero es un trabajo netamente académico porque es el papel de la universidad aquí en Austria. El instituto, eso yo lo impulsé a partir de mi experiencia en América Latina. El instituto tiene otra finalidad. El instituto es como una lanchita chiquita que estoy utilizando para armar cosas que difícilmente se puede armar dentro de una universidad europea establecida, donde la gente normalmente tiene mucho miedo en vincularse con ondas no netamente académicas. Así que ellos son mucho más, claro, pensando en el prestigio de la universidad y en sus propios formas de reproducirse a través de las publicaciones y una audiencia muy reducida, pero importante, influyente. El instituto más o menos yo lo estaba yo pensando ya desde México cuando yo tenía, por razones familiares, la intención de regresar a Europa. El nombre no fue inventado por mí, fue inventado por un colega de la Universidad de West Indies, Ian Boxall, que él estableció una revista a partir de la idea de ideas, porque conoció el idioma español y se fijaba que en español se escribe con S, ideas, ¿no? Ideas, more or less, como en inglés. Y después dijo, no, ahorita lo transforma un poco y puso en vez de la S, la Z. Y después yo le dije, bueno, la Z es de zorro. Es del zorro. Ya saben, ¿no? Ya conocen la historia del zorro. Bueno, ya por eso lo pusimos la Z ahí. Pero claro, es
es una broma entre todos. Nada más, yo después me gustó la idea y quedamos con esto. Así existe la revista Ideas en Inglés, que por cierto, el 23 de abril vamos a otra vez hacer público un tomo de esta revista sobre el movimiento Rastafari en Jamaica. Y el instituto prácticamente es una plataforma a través del cual hacemos proyectos de investigación, normalmente con ONGs y con movimientos sociales. Y ahí hicimos un proyecto grande en Gaza con los palestinos sobre cuestiones interculturales de reconciliación en una sociedad. Ya sabes, ahí hay fracciones entre Hamas, que es más religioso, y Fatah, que es más secular, a veces también más socialista. Y lo comparamos, por ejemplo, y ahí viene esa idea del comparative research, de hacer comparaciones, con la situación de Austria en los años 30 entre los socialdemócratas y los socialcristianos, que aquí hubo una guerra civil que no es muy famosa internacionalmente, no es como la guerra civil en España, pero sumamente importante para la historia de Austria, ¿no? Todas estas luchas entre las dos fracciones, los socialistas y los socialdemócratas socialistas versus los socialcristianos, que hoy en día son ÖVP, y los otros son los socialdemócratas de hoy, ¿no? Que después se pelean en los años 30, ganan al último los nazis, ellos se encuentran en las prisiones de los nazis y después de la Segunda Guerra Mundial, ellos reconstruyeron el país a partir de la idea de trabajar, esta vez sí, de manera conjunta, ¿no? Y esto fue una de las razones por que Austria después de la Segunda Guerra Mundial tiene por muchos años también una forma de reconciliación de estos dos campos. Y claro, también llega a un momento donde esto puede ser un poco como menos flexible, y en el paso de los años eso obviamente también no es muy bueno para un país cuando los dos campos siempre están juntos en un gobierno, pero como reconciliación, como un proceso de reconciliación después de la Segunda Guerra Mundial, eso sí funcionó bastante bien en este caso y se podía construir una democracia, ¿no? Que no fue posible en la Primera República, porque termina la Primera República con el austrofascismo, con Dollfuss, y después en el desastre con los nazis. En la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, después de ese periodo muy triste para el país, se podía reconciliar. Son procesos de reconciliación que después lo trabajamos también en Palestina, un poco entre estos dos grupos, y esto fue un proyecto muy bonito. Hicimos después también algunos trabajos en América Latina, y así el instituto es para esto, para hacer cosas un poco flexibles y sin tener siempre todo el sello de la academia formal, ¿no? Y es un poco la idea. Pues creo que hay bastante necesidad de esa reconstrucción social, sobre todo en América Latina y sobre todo en México. ¿Cómo vería usted ahora con América Latina con México del año 2021? No solo la pandemia, sino en general, todos los retos que tiene esa región. ¿Cuál es su reflexión? ¿Cuál es su visión? Ya que no solo ha estado en México, he trabajado y vivido, sino Sí. lo mencionó, Sí. ¿no? En Brasil, Jamaica, etc. Sí, en primer lugar, yo creo que América Latina, y es interesante, lo observo con mis estudiantes latinoamericanos en la escuela diplomática, claro, son estudiantes,
en su mayoría ya personas un poco vinculadas intelectualmente a las clases más poderosas de América Latina y también socialmente. Ellos ven, y yo creo que es una cosa importante para América Latina, que se ve más y América Latina como una entidad que tiene que trabajar de manera conjunta. Es decir, yo creo que ustedes, y tengo una alumna que ahorita está haciendo una maestría en la escuela diplomática, donde estoy uno de los asesores sobre el proceso de integración. A mí, mi juicio, eso es muy importante porque el mundo del 21 es un mundo multipolar. No solamente los europeos rifan, ni los norteamericanos, sino los chinos y los rusos. Y los europeos casi están en la misma situación como los latinoamericanos. Solos, no pintan mucho. Piensas, por ejemplo, en todas estas cuestiones ahorita, las negociaciones con Google, Amazon, etcétera, pero ya como un bloque de la Unión Europea ya es otra cosa. Ya se pueden empezar a negociar y hacerles también torcer un poco el brazo. Eso es posible porque hay una cierta unión en las élites europeas. Estoy hablando de cierta unión porque tú y yo sabemos que obviamente no es una unión completa, ni mucho menos de un bloque completo. Piensa solamente en gente como Orbán y otros nacionalistas que tratan de frenar este proceso. De todas maneras, cuando se trata de pedir dinero a Bruselas, el primero que va a abrir y va a andar de gorra es el buen Orbán. Así que él ni pensar en salir de la Unión Europea, ¿sí? Porque no, el presupuesto de los húngaros en una buena parte depende de los fondos europeos. Así que ahí, de una u otra manera, los europeos han logrado cierta coherencia de negociación. Estoy hablando de cierta coherencia, no estoy hablando de una coherencia absoluta. Y América Latina tendría que llegar a ese nivel también. Claro, no hoy, pero con nuevas generaciones latinoamericanas de políticos, yo creo que sí se podría, por lo menos veo posibilidades para América del Sur, para Sudamérica. El problema, obviamente, en México es un caso especial. Ya sabes, prácticamente existen tres grandes regiones de América Latina, que es América del Sur, liderado por Brasil, y después viene un poco Argentina ahorita, pero en general ahí rifa Brasil, y Brasil es muy metido económicamente y políticamente con los otros países latinoamericanos. Ellos hacen más negocio con los latinoamericanos que con los europeos, más negocios con los chinos que con los europeos. Estoy hablando de los brasileños, y que prácticamente son la mitad del continente en el sur. México, al otro lado en el norte, y es en una situación muy diferente. México, AMLO no tiene ninguna visión internacional. AMLO ahorita se concentra en su terruño, que también es una decisión propia de él. Él deja esto a Ebrard y a otros que operan a nivel internacional, pero él mismo no tiene una visión grande de internacional. Está bien, al mismo tiempo ahí falta, obviamente, el motor, ¿sí? Es como en la Unión Europea, los franceses y los alemanes, ¿sí? Que son los dos motores que al fin y al cabo marcan la pauta. Eso falta para América Latina, ¿no? En el sur sí, yo creo que sí, la integración va a ser más factible. México juega un papel diferente, ¿no? Porque México tiene una economía muy abierta. México tiene muchos tratados de libre comercio con prácticamente todo el mundo. Es una economía muy abierta. Y si lo comparas con la economía brasilera, la
economía brasileña es mucho más cautelosa en abrir su propio mercado. Ellos no tienen tantos tratados de libre comercio como México, ¿sí? Y México sobre todo está en el NAFTA, ¿no? Que obviamente ya es un anclaje muy fuerte en América del Norte. Y por el momento no hay un presidente mexicano que tiene una visión o una vocación latinoamericanista. Es decir, ¿Ha habido un eso a mi presidente juicio mexicano? es lo más difícil para la integración. Perdón, ¿ha habido un presidente mexicano que ha tenido esa visión? Una buena pregunta. Echeverría en un momento, claro, desde el punto de vista de izquierda, pero del PRI, ¿sí? Y así de rápido no tengo ahí uno que realmente tiene esa vocación. Lo que sí tenía en un momento dado un papel mucho más importante eran gente como el Cárdenas, que obviamente tiene una visión mucho más nacionalista, mucho más también enfocado en la economía nacional, pero eran otros tiempos, ¿no? Es decir, a mi juicio, México, desde el punto de vista cultural, es muy latinoamericano, y si tú dices, si has estudiado, vivido en México y tú estás en América del Sur, todo el mundo te va a decir qué bonito, qué ilusión que yo un día me vaya a México también. Es decir, culturalmente, México es muy de América Latina, ¿sí? Y está considerado, claro, es el país con más hablantes del español, como un país latinoamericano, y claro, es como México, es como Egipto en el mundo árabe por la trayectoria en el cine, en la música, es una potencia cultural, ¿no? Y gastronómica también, por cierto. Pero desde el punto de vista político, esa integración obviamente no es tan fácil por la situación, como yo estoy diciendo, también con América del Norte. Y claro, ya sabes, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos De Dios. de Dios, obviamente tampoco es tan fácil la integración por razones hasta geográficas, ¿no? Que claro, en el sur ellos están rodeados de facto del mar o de otros países latinoamericanos. Y en el caso de ustedes es un poco diferente, como todos sabemos, ¿sí? Pero a mi juicio, pero vuelvo a lo mismo, siento de todas maneras que México tendría, es una toma de decisión política, ¿no? Porque claro, también le va bien a México jugando el papel de integración norteamericana, ¿no? Ustedes ya sacrificaron 2, 3 millones de campesinos, dejaron el agro prácticamente en un mal estado para entrar al NAFTA. Al otro lado, dieron ustedes en la torre a buena parte de la planta productiva norteamericana y se fueron muchísimas plantas hacia el sur, que son los votantes de Trump en unas partes, ¿no? Muchas personas que han perdido el empleo. Y bueno, los 2, 3 millones mexicanos después se fueron al otro lado a trabajar en el campo agrícola, que después los gringos mandan la comida chatarra de regreso. Pero este proceso ya se acabó. México ya no está expulsando gente. Ustedes ya no son exportador de mano de obra grande. Ahorita la mano de obra de Estados Unidos ya no viene de México, son centroamericanos. Hay más gente que regresa a México que de México se va a Estados Unidos. Ese proceso ya se acabó, es decir, este proceso ya no es vigente. A mi juicio, eso sería mi análisis, que por la situación multipolar hoy en día del mundo, que es, como yo te digo, se maneja por bloques de facto, ¿no? Todavía no sabemos cómo se va a perfilar África en este escenario, pero América Latina, a mi juicio, tendría que ir también a una tendencia de
más cohesión. Y ustedes tendrían muchas oportunidades, acuérdate, y también posibilidades porque tienen una homogeneidad del español o del portugués, es decir, tendrían una homogeneidad lingüística, cultural también, respetando desde luego la diversidad que tienen en las cuestiones indígenas, que hoy en día ya no es un gran pleito, ¿no? Nadie hoy en día abiertamente va a pedir a las comunidades indígenas de españolizarse o de dejar su herencia. Estas protecciones en algunos países han llegado a ser muy importantes en los cambios constitucionales, ¿no? En el caso de Perú, más todavía en el Estado plurinacional de Bolivia, en Colombia también, los derechos del respeto a la diversidad, ¿no? Ahí hay algunas constituciones y cambios de vanguardia, de avanzada, donde yo siempre digo a los colegas de Afganistán, que a veces tengo también estudiantes, estudian las constituciones en América Latina, no estudian estas constituciones europeas, eso nos sirve. Ahí ven cómo están trabajando con diversidad, cómo están incluyendo, cómo se están manejando diferentes idiomas, los derechos, ¿no? Ahí se hicieron innovaciones muy interesantes. Estoy hablando de las constituciones en los países andinos, ¿no? Y ahí hay aportaciones importantes intelectuales, a mi juicio, de América Latina para el discurso internacional. Eso me impresionó siempre mucho. Pero sí, la unión, hasta un cierto punto, es un tema, a mi juicio, vigente. Y claro, no es tan fácil el sistema. También ustedes tienen un sistema presidencialista, es decir, es el protagonismo siempre de los presidentes. Y en cambio el sistema europeo es más de los parlamentos, aunque tengas canciller y todo, hay más manera de continuidad de los proyectos políticos, porque no están atados tanto a personas y figuras, ¿no? El presidencialismo latinoamericano, en este sentido, a veces se presta para 6 años, se hace eso y después se derrumba todo y se hace otra cosa después. Es otro sistema político, ¿no? Donde el sistema europeo, en la mayoría de los casos, como tú sabes, son sistemas parlamentarios, es decir, los jefes de Estado emergen del Parlamento, no son directamente elegidos, ¿no? En Austria solamente el presidente que no tiene de facto un poder real, ¿no? Él sí es elegido directamente por la población, pero el que es realmente el efectivo, el canciller, como en Alemania y en muchos otros países, o el primer ministro en España, ellos tienen que buscar las mayorías en el Parlamento. Es decir, son sistemas parlamentarios, no son sistemas presidencialistas. Pero se puede superar esto también en América Latina, y yo creo que la tendencia va por este lado. Yo no soy pesimista, yo creo firmemente en las nuevas generaciones que son diferentes a las viejas generaciones, a mi juicio, y sí, soy optimista con América Latina. Hay formas de avanzar en este sentido, pero sería, a mi juicio, lo más importante. Pues ya mencionó desde el carácter mesiánico, el caudillismo, las palabras de la chatarra, me recuerda mucho a las caricaturas de Rius, el Sí. lenguaje sacrificar, muy mexicano. Y usted habla de las nuevas generaciones, sobre todo de una nueva generación política. Sí. ¿Cómo cree que pudiéramos desarrollar eso? Todos conocemos, sobre todo ahora, Netflix lo mencionó usted, aquí la gente conoce al Chapo, los carteles, la corrupción,
los asesinatos, la impunidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo pudiéramos desarrollar esa nueva, por decir, élite, esa nueva clase política que sea más inclusiva, que sea diferente, y al mismo tiempo, ¿qué consejos le daría a esa clase política? Sí. Bueno, esas son ya las cosas importantes, ¿no? Es interesante que estás mencionando la impunidad. Lo que pasa es que yo no doy clases en se llama International Anti-Corruption Academy en Luxemburgo, que es una organización de la ONU dedicado a la formación de profesionales de anticorrupción. Y ahí hay jóvenes de los países enviados para mejorar precisamente esa lucha. Ya me ha tocado también una alumna de México y ella hizo precisamente un trabajo sobre este tema de la impunidad, que en México obviamente es algo serio, ¿no? Si hay impunidad, de facto estás en una situación muy mal, porque eso quiere decir que tú puedes hacer lo que quieres y no te pasa nada, porque no hay sanción, ¿no? Es donde el clásico en Hobbes, ¿no? El Leviatán, que después él te quita la libertad en una parte, pero te da seguridad, porque él te va a imponer leyes, y si alguien no obedece las leyes, Leviatán le va a llegar y le va a poner a la cárcel, ¿no? Y ese es El sentido del Estado, ¿no? entendimiento de las sociedades civilizadas, ¿no? Que a un lado yo te voy a quitar una parte de tu libertad, lo que quieres hacer, ¿no? Los famosos lobos. En cambio, yo te ofrezco seguridad, porque yo voy a prácticamente ver que los lobos, si se comportan como lobos, los voy a meter a la cárcel, y después vamos a tener paz, ¿no? Paz social. Y es donde más o menos en Europa funcionan los sistemas, ¿no? Desde luego se escapan 2 o 3, pero en general esto es el asunto, ¿no? Que a nadie anda al fin y al cabo libre y se puede salvar, ¿no? Prácticamente todos les caen en una u otra manera, pero sí hay una forma de imponer la ley. Y si esto ya no funciona, sí tienes un problema serio, un problema muy serio, porque claro, después tienes el estado natural de Hobbes, donde el más fuerte y él se libera, y ya después Leviatán, el estado ya no, de facto ya no existe, ¿no? Y esto ha pasado en algunas partes de América Latina en un momento dado, ¿no? Cuando guerrillas o otras formas organizativas prácticamente ya controlan el territorio, y ya no es el estado, el Leviatán. Esto solamente lo resuelves, a mi juicio, lo que son muchos años de cambio generacionales, y yo siento que ahí solamente con mejor educación, con también meter muchos programas sociales, buenas políticas públicas, se pueden mejorar la situación. Yo siempre doy el ejemplo de Colombia, ¿no? Donde en algunas partes de Colombia se podía mejorar la situación porque simplemente nuevas formas públicas de incentivar a jóvenes a estudiar. También durante Lula hubo ejemplos muy buenos, donde tienes programas educativos, donde tienes programas sociales, ofertas de las universidades. Por ejemplo, la UERJ, donde yo estaba estudiando, ofrecía cuotas para gente negra, para que puedan cursar a la universidad, para que puedan estudiar, para sacarlos de la calle en el tráfico de drogas y todo esto. Si esto lo haces de manera sistemática, sí, se puede, a mi juicio, mejorar, pero necesitas políticas públicas, ¿no? Y hoy México está en una situación
complicada porque el mismo presidente no cree mucho en políticas públicas, tiene otro tipo de enfoque y a mi juicio eso sí es un poco un problema, ¿no? Yo soy un simpatizante de la izquierda, yo soy un simpatizante también de varias acciones que hizo AMLO, desde luego, la inauguración, la inclusión de los pueblos indígenas se me hizo muy importante, la austeridad personal, yo creo que también es una buena señal, dejar ahí a la gente los pinos, son símbolos muy importantes, hasta el avión, como sabemos, pero al mismo tiempo también lo que se requiere, a mi juicio, eso sí, no estoy utilizando los ejemplos europeos, estoy utilizando ejemplos como Brasil durante la época de Lula. Yo creo que se requiere programas públicas, ¿sí? Aunque tengas ahí ciertos problemas con corrupción o algo, de todas maneras, si haces esto de manera sistemática y estás mejorando las condiciones de las masas en forma sistémica, como sistema, ¿sí? A mi juicio, serían formas de mejorar las condiciones de las poblaciones en general, y así empiezas a crear nuevas condiciones de las personas, ¿no? Mandar los soldados a compartir el narcotráfico no te va a servir mucho, ¿sí? Al último cosechas no muy buenos resultados, a mi juicio. Hay cosas también como legalizaciones, como ahorita está pensando México, que es un avance también. Eso, pero ves, es otra vez una política pública, es una decisión pública que dices, ok, aquí vamos a utilizar el Estado para crear un nuevo sistema, ¿no? Yo, a mi juicio, yo iría por este lado, fortalecer sistemas como el IMSS, el ISSSTE. Yo no desaparecería estos sistemas, los mejoraría, los haces más eficientes, pero simplemente desaparecer sistemas importantes de protección de mujeres, de niños, no creo que es la solución. ¿Sí? En este sentido, ahí sí es una crítica con cariño hacia al actual presidente, porque sí comulgo también con muchas ideas de él. Es decir, no creo que ahí hay que apoyarlo. A mi juicio, hay que estar también consciente que obviamente no puede hacer, él no es Jesús, no puede cambiar todo un sistema, pero sí espero generaciones como tú, y si ustedes están llegando a ya los poderes con experiencias más internacionales, yo estoy seguro que va a haber avance, va a haber progreso. Yo no soy muy pesimista, francamente, pero sí va a tardar 1 o 2 generaciones más, pero las políticas públicas, abandonarlas y dejar esto a, no sé, iniciativas chiquitas o incluso privados, yo estoy en contra de esto. Yo no creo que es una palanca suficientemente grande para realmente cambiar. Es decir, reforzar las políticas públicas. Esto yo siento que sería lo más importante para América Latina, en Pues general, para todos los países. con toda la fuerza positiva vamos a, a ser muy Sí, positivos y inshallah todo esto cambie. Aquí nos escribe una sí, persona, una pregunta, sería la pregunta para concluir. Escribe, usted es miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. La pregunta es, sí.
¿cuáles son las líneas de investigación que predominan actualmente en ciencias sociales? ¿Y por qué Ajá. considera que se ha dado este desarrollo en estas líneas? Sí, es una buena pregunta. Yo siento que una de las líneas más importantes de Claxo es el tema de la inclusión, ¿sí? América Latina en algunos campos es de avanzada. Piensan sobre todo, por ejemplo, en las cuestiones de los matrimonios gay, en las inclusiones ahorita, como ya mencioné, en la cuestión de las poblaciones indígenas. Esto sí es una cosa muy importante y también, claro, los movimientos de las mujeres. Um, Sabemos que es un problema serio, desde luego aquí en Austria, para empezar, ¿sí? Los femicidios, y desde luego esto también es un tema en América Latina. Esa es una línea muy importante, a mi juicio, la cuestión de la inclusión. La otra es, a mi juicio, importante también, como yo ya mencioné, en el siglo XXI estamos en un mundo multipolar. Es decir, los gringos, antiguamente el referente, el norte de América Latina, siempre donde se tenía que mirar, no es el único lugar que hay que mirar. Y América Latina está también bajo la lupa de los rusos y bajo la lupa de los chinos. Es decir, esa necesidad de la unión y de la integración sería segunda línea. Una segunda línea, cómo avanzar con la unidad latinoamericana. Claro, acuérdense que no es esa idea de crear unos Estados Unidos latinoamericanos, acuérdense, ni los europeos lo están llegando a ese nivel. Estoy hablando de esta integración que he mencionado antes sobre los europeos, en el caso de los europeos, perdón, que podrían ser también los latinoamericanos que a mi juicio sí necesitan ese proceso de integración. Y ahí hay trabajos, se hacen trabajos en Claxo, a mi juicio muy importantes, mecanismos autóctonos latinoamericanos, cómo se pueden, bajo ese sistema presidencialista, avanzar, ¿sí? Yo creo que ese es un segundo gran tema. Y después el tercero, obviamente, es desigualdad. Desigualdad. América Latina es el continente con más desigualdad social, económica del planeta, ¿sí? Ninguna región es tan desigual. América Latina tiene un problema tremendo de desigualdad, y ahí hay que trabajar cómo reducir esa desigualdad. Una buena parte es ver cómo se incluye en la contribución al Estado los ricos. Los ricos en América Latina, la clase alta, simplemente no aporta lo suficiente para el sostenimiento del Estado. Hay excepciones, ¿no? Los argentinos ahorita tienen una cuota extra de COVID, de facto, que tienen que pagar los ricos para aportar a un fondo para solventar y subsanar los problemas relacionados con COVID y la deuda que va a ser más grande. Eso va a ser un debate aquí en Europa también, ¿no? Porque los países ahorita están gastando dinero a la bestia, totalmente de acuerdo con esta política, en mantener más o menos las economías a flote. Aquí en Austria tenemos tasas de empleos que nunca hemos tenido desde 1945 y tenemos mucha gente que simplemente vive de los subsidios del gobierno y alguien un día tiene que pagar esto. Y ahí se va a tener un debate muy fuerte quién va a pagar. En América Latina esta situación es todavía mucho más complicada, es decir, la situación de la desigualdad en América Latina
Desde luego ahorita es todavía peor que hace algunos años. Muchísima gente ha caído otra vez en pobreza. Esto se tiene que atender y América Latina no tiene, su mayoría de los países, esa idea de que la clase alta se tiene que rifar, tiene que entrarle. Si no, a lo mejor un día les va como a la clase alta en Venezuela y les va a caer un payaso, casi un payaso como Chávez. Es decir, también hay que entender que la desigualdad social en un momento dado puede obviamente volcarse hacia las clases en el poder. Es decir, hay obviamente un momento en la clase baja donde van a decir ya estuvo suave y se te van encima. Esto obviamente hoy en día no se ve, esto no se habla, pero obviamente hay ejemplos históricos de esto, ¿no? Donde simplemente si el cinismo es demasiado grande en las clases dominantes, sí les pueden salir líderes que van a tratar de superar el sistema. Y si estos líderes después ofrecen mejores o incluso no tan buenas soluciones, la gente se va a acordar cómo eran los tiempos antes. Y los tiempos antes todavía eran peores, a lo mejor. Esto es la razón, por ejemplo, por eso el sistema cubano se mantiene. Porque, claro, la población negra de Cuba también sabe qué va a pasar si el sistema comunista cae. Después, obviamente, una buena parte de la gente de Miami va a tomar el poder en Cuba. Y la mayoría de las personas que hoy en día viven en Cuba no les va mejor que ahora, porque la clase alta esa no va a ofrecer nada. Y obviamente, en el sentido lo mismo con Venezuela. Una clase cínica alta, ¿qué va a ofrecer? Al último, a una población que de todas maneras después no va a recibir nada. Al contrario, todavía menos, ni a lo mejor algunos médicos cubanos que hoy en día todavía con las palancas que tienen, mantienen, ¿no? Se tiene que entender obviamente esto un poco desde el punto de vista de las clases las clases media acomodadas, que a lo mejor ahorita están escuchando, sino de la raza, de la mayoría de los latinoamericanos, que a lo mejor durante la época, no sé, de Chávez, la primera vez en su vida han visto un doctor, que es un cubano. La clase alta venezolana, antes de Chávez, les valía madres si ellos tenían un doctor o no. Es decir, no puedes esperar que estas masas después van a decir, bueno, estamos en una dictadura. Sí, a lo mejor. Pero ¿qué ofrecen ustedes? Pura pirinola, a lo mejor. Y esto, tienen que entender, es gente racional. Van a pensar, lo van a pensar. Y son muy conscientes que obviamente no necesariamente van a ser los ganadores. Y eso es una de las razones por qué después sistemas pueden mantenerse. Es lo mismo en Siria. El Assad ofrece también. Y es la razón por qué está todavía en el poder, claro, con la ayuda de Rusia y de otros aliados, pero hay también un apoyo interno. Yo no estoy defendiendo ni a Chávez
o el sistema de Maduro, ni a Cuba, ni a Siria. Yo soy un sociólogo, pero yo estoy obviamente analizando los mecanismos por qué sistemas caen o por qué sistemas no caen. Y sistemas donde las desigualdades son tan grandes como en América Latina, no son súper sustentables. Pueden durar mucho, pero siempre hay el peligro que obviamente esa desigualdad tan grande te va a estallar, ¿no? Ya ven lo que pasó en Chile, ¿no? Chile, el país llamadamente tan suizo, es un país que a lo mejor es uno de los países más desiguales del planeta, ¿no? Y claro, un día la gente dice ya estuvo suave. Y eso lo hicieron. Claro, no hay los cambios todavía que a lo mejor les va a beneficiar, pero sí las clases altas chilenas tienen que negociar y van a negociar. Y si no van a negociar, vamos a ver. Va a estar interesante. Es decir, es una cosa normal hasta un cierto punto. Aquí en Europa estas cosas han pasado también en la historia, ¿no? Pero la desigualdad es un punto, por eso digo, es una línea de investigación a mi juicio importante y hay que presionar, obviamente, siempre a los sistemas gubernamentales que suavice. Si son inteligentes, entran al juego y son reformistas porque saben así se quedan en el poder, ¿no? Porque es el gato pardismo, ¿no? Como el gato pardo ahí, esa película, para que se mantengan en el poder se tienen que cambiar. Y si no se cambian, ahí les va mal. Así que es un juego y hay una forma también de dar y de tomar, ¿no? De la clase élite con la raza, con las gentes popular, con las masas populares. Pues muy, muy interesante. De seguro podemos conectarnos otra vez y el caso de Chile me interesa bastante, pues es muy, muy, muy actual. Tal vez Sí, para de terminar, Chile. unas palabras que quiera decir o algo que le parezca todavía importante. Si no, pues de seguro nos veremos pronto. Sí, no, yo ya hablé mucho. Yo pienso que ya estamos en buen tiempo. Yo agradezco las preguntas y desde luego saludar a todas y todos los que nos están viendo o escuchando. Pues Un muchas gracias saludo por desde Viena. todo ese Chao. panorama que nos dio. Muchas gracias. Igualmente. Chao.